Quiero invitarles a abrir sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 5. Y vamos a hablar sobre la fe. La fe como confianza de que sucederá lo que esperamos. Y el texto bíblico reza así: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Todos sabemos que la Biblia es un libro de fe. La Biblia es un libro de fe. Pero hay fragmentos donde se exalta la fe de fidelidad, la fe de confianza, la fe de espera, la fe que nos hace tranquilizarnos, suplicando o descansando en que Dios hará lo que estamos de acuerdo a su voluntad pidiendo. Tenemos hechos maravillosos de fe cuando el Señor mismo les hizo sentir el valor de la fe a aquellos que tenían necesidad. Siempre me ha llamado la atención aquel padre que llega a decirle al Señor: auméntame o ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi incredulidad, ya que él había visto el proceso de enfermedad, de posesión demoníaca sobre el cuerpo de su hijo. Los discípulos no habían podido expulsar al demonio y él dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero el libro de Hebreos, el capítulo 11, es un libro o es un capítulo que nos da a todos desafíos en cuanto a lo que es la fe. Pero importante es que nosotros tenemos fe en lo sucedido, tenemos fe y en lo que va a suceder hoy y en el futuro. Nosotros tenemos fe de que la Biblia es la palabra de Dios y Dios nos dio la Biblia. Tenemos fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Tenemos fe en los resultados del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero tenemos fe de lo que está por venir, de lo que la misma palabra nos proyecta y nos dice que existe y que va a suceder. Y una de las magníficas esperas que los creyentes tenemos es el día de nuestra coronación. Es el día cuando el Señor nos reciba en su seno y pueda coronarnos, como dice el texto bíblico, con la corona de la vida. Así que nosotros tenemos fe en lo que ha sucedido de parte de Dios, tenemos fe en lo que Él ha prometido que va a suceder en los días venideros. Así que nosotros debemos de decir, como dijeron en aquel momento los discípulos: aumentanos la fe. Porque hay momentos que el enemigo aprovecha para que nuestra fe tambalee, para que nuestra fe quizás disminuya, o para que ya no querramos saber nada de la Biblia ni nada del Señor, porque algunos han llegado al extremo de decir: ya no me hablen de Dios, no quiero nada con Dios. ¿Lo ha oído? Esa persona lo que dice: ya no me hablen de eso. Ya no me hablen de fe, ya no me hablen de esas cosas. Yo he sido defraudado. Cada vez que yo he empezado a creer en Él, Él me ha defraudado. Dijimos la vez pasada, si tenemos la valentía de sacar la lista de cosas negras de Dios, pues también seamos generosos con Él y saquemos la lista de las bendiciones con las que Él nos ha bendecido.
Quizá esté usted pasando por algún momento y se siente frustrado porque no sucedió, pero vea ese listado de las magníficas obras de Dios para usted y usted dirá, son más las gracias de Dios que las desgracias que he pasado. ¿Son más las gracias de Dios? Sí, son más las gracias de Dios. Entonces, la fe es algo que depositamos en lo sucedido y en lo prometido, en este caso, en las Sagradas Escrituras. ¿Y quién es aquel que no se inspira con el capítulo 11? En verdad, cuando uno lee esas mini biografías que el Señor celebra en relación a estos, uno se admira en verdad y también dice, oh Dios, ¿por qué pasaron por eso? ¿Por qué permitiste que pasaran por eso? Y quizás le concluyamos diciendo, no vayas a permitir que yo pase por eso. Porque al ver el capítulo 11, con todo lo que ellos recibieron por causa de su fe, es admirable, incomparable si cabe. A ellos que son paladines de la fe, nosotros somos instados a ser uno de ellos. Ojalá que el libro o el capítulo 11 siga añadiendo nombres y nombres y nombres y que en algún momento aparezca el suyo, aparezca el nuestro, como algo que el mismo cielo está dando testimonio de su fe y de mi fe. Pero vamos por parte. En primer lugar, comentarles la fe según el pensamiento de Pablo. Según el pensamiento de Pablo, la fe es la certeza de lo que se espera. Aquí no se trata de ser crédulo ni de creer en cualquier cosa, sino creer lo que Dios dice. Es decir, el apóstol pone, digamos, de una manera clara, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en estas palabras está de una manera implícita el que usted y yo vea quién produce la fe, quién es el que sustenta la fe, quién es el que sostiene mi fe, quién es el que hace que nuestra esperanza pueda afincarse, pueda arraigarse aún en medio de la crisis y en medio de conflictos por lo que se pueda estar pasando. Pero esta es una fe que no es una fe en creer cualquier cosa. Porque la fe está diseminada en diferentes contextos. Yo tengo fe en esto, yo tengo fe en esto, mi fe es esta, y la tuya ¿cuál es? Estamos aquí afincando que no es cualquier fe y no es tener fe en cualquier cosa u objeto, sino que esta es una fe totalmente en Dios, en aceptar lo que Dios dice, como también en aceptar como verdadero lo que Dios ha revelado. Señor, tú lo has dicho, en tu palabra está, yo lo recibo y yo lo creo. Eso es fe. Si lo dice tu palabra, si tú abriste los labios del profeta y ellos lo pronunciaron, yo lo creo y yo lo espero. Aquello que ya el Señor ha cumplido forma parte de su fidelidad y forma parte de la historia. Pero aquello que está todavía por suceder, hay que esperarlo en Él. No hay que ponerlo en duda. Y hay cosas que vamos a recibir estando en la tierra, pero el mayor recibir nuestro, desde luego, se esconde en la eternidad, cuando el velo se corra y nosotros podamos salir de este cuerpo mortal y poder estar de una vez y para siempre al lado del Señor. Entonces, la fe es la certeza de los que se esperan, no es simple creer en algo o en alguien, sino es aceptar como verdadero lo que Dios ha revelado. William Barclay dijo, la fe no es la esperanza que se refugia en un quizás, sino que se funda en una convicción.
no es la esperanza que se refugia en un quizás, sino que se funda en una convicción. Por otro lado, se dice que cabe destacar que la palabra griega para certeza, lo que está mencionando el versículo 1, también se empleaba en el sentido técnico de título de propiedad. O sea que en la fe, en la certeza, tenemos la prueba de la posesión, aunque no lo veamos aún. Tenemos la prueba de la posesión, aunque no lo veamos aún. Y muchas veces dice, todo esto es tuyo, pero no veo claro. ¿Se acuerdan? Que nos dicen todo esto, pero no veo claro. Muéstreme. Y parece que así nos puede ocurrir delante del Señor. Y hay un proverbio armenio que dice, cuando la fe va de compras, siempre lleva un canasto con ella. Cuando la fe va de compras, siempre lleva un canasto con ella. Voy a ver si compro. ¿Y con qué? Tanto llevo, y per tamaño canasto que llevas para lo que vas a ir a comprar. Bueno, dice, yo lo voy a llevar, ¿verdad? Entonces aprendamos, cuando la fe va de compras, siempre lleva un canasto con ella. ¿Qué le parece? Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Por otro lado, la fe es el actuar ahora sobre la base de promesas que aún no se han cumplido. Hay promesas en la Biblia que están pendientes. Quiero declararlo así. Hay promesas proféticas. Si esas promesas proféticas forman parte de la voluntad de Dios, van a suceder. Si esas promesas proféticas forman parte de la estima y del aprecio del profeta, podrán suceder o podrán no suceder. Garanticémonos que esa palabra profética esté en el marco de la voluntad de Dios y como no sabemos día ni hora, sino que nos esconderemos en la voluntad de Dios, va a suceder. Si es la voluntad de Dios, va a suceder. Pero de lo que sí vamos a estar seguros es que si las promesas están escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, van a suceder. Pero también van a suceder en el tiempo del Señor. Hay promesas, hay profecía de una manera directa. Ustedes escucharon o han leído cuando Dios le dijo a Sara, por este tiempo. Ahí Él está poniendo fecha el Señor, por este tiempo ustedes serán padres, por este tiempo. Ya le está diciendo dentro de 9 meses, digamos, hablando en esa forma natural conocida, por este tiempo. Ya es una promesa con tiempo y exclusiva. Lo mismo sucedió con Zacarías y Elizabeth. Eran ancianos, no podían tener hijos. Y el ángel le dijo, por este tiempo, por este tiempo. Una promesa muy directa a personas en particular. Ahora, puede llegar un momento que esas palabras de la Biblia las tomemos nosotros y las apliquemos a personas, a hermanos queridos. Y dice, yo tomo la palabra que el Señor le mandó a Elizabeth y se la aplico a usted, se la envío a usted. Tome usted posesión de esa palabra de fe. Viene usted y dice, hago mías esas palabras. Pero no es una promesa directa. ¿Me entiende? No es una promesa directa. Esa promesa fue para Zacarías y Elizabeth de manera directa. Pero está en la Biblia, pastor. Sí, está en la Biblia. Y yo la puedo apropiar. ¿Me puedo apropiar? Sí, se puede apropiar. Y la podemos aplicar, decirle, por este tiempo, de la manera que Dios le dijo a Zacarías y a Elizabeth, usted será madre. Y podemos estar bajo la unción, pero entender que esa es una promesa que no es general, sino que es particular, pero en su voluntad Dios
que es benévolo puede operar y puede obrar. Pero hay una serie de promesas que nos incluyen a todos nosotros y podemos estar quietos y tranquilos en que si Dios lo dijo, va a suceder. Si Dios lo dijo, va a suceder. Aunque mis ojos no lo vean, va a suceder. Aunque mis ojos no lo vean, va a suceder. Desde luego esto parece ridículo para el incrédulo. El incrédulo es alguien que siempre quiere palpar. No quiere que le estén diciendo va a suceder o ya lo recibo o ya lo tengo. Muéstremelo. Así es el incrédulo. Y no vamos aquí a censurar, a acusar a alguno de nosotros que nos hace falta fe, que clasificamos en un momento en el espíritu del incrédulo. No, yo no creo hasta que usted me lo diga. Hay una de las anécdotas del ministerio del hermano David Wilkerson, que ya está con el Señor. Cuando él comenzó Desafío a la Juventud, Teen Challenge, aquí hay algunos de los que están en ese centro que él originó en los Estados Unidos. Él tenía una deuda para que cubrir y él asumió esa responsabilidad en darles todo a los jóvenes que salían o querían salir de la drogadicción. Entonces él tenía que rentar un espacio, tenía que preparar los alimentos y tantas otras cosas para atender a los jóvenes e impulsarlos a salir de ese ambiente. Fue creciendo el grupo, dice el escritor, fue creciendo el grupo y los gastos con ellos, los compromisos. Pero ya un día él estaba preocupado porque no tenía para pagar el local. Y parece que era bastante. Pongámosle $6,000. Y él le dijo a los jóvenes el día anterior, oremos para que el Señor nos dé la provisión. El Señor mande ese dinero que necesitamos para pagar. Y en un instante aparece al día siguiente ante el grupo y él dijo en fe, ya el Señor proveyó. Bueno, cuando hablamos así rápido decimos aleluya, ¿verdad? Pues si decimos el Señor proveyó, rápido decimos aleluya, ¿verdad? Sin andar preguntando cómo fue, quién lo trajo, ¿verdad? Sino rápido respondemos aleluya. Y eso pasó allí. Amén, dijo el grupo. Pero aquí estuvo el desafío. Un joven se paró y le dijo, ¿dónde está el cheque? Él dijo, ya el Señor proveyó. Amén, dijeron todos. Pero otro preguntó, ¿dónde está el cheque? Se dice que David Wilkerson se estremeció tremendamente porque el cheque no lo tenía, pero Dios ya había contestado, pero el cheque no lo tenía. ¿Puede usted creer eso? Que ya Dios contestó, pero usted no tiene el cheque. ¿Cuántos pueden creer que Dios ya contestó, pero no tiene el cheque? Es la convicción de lo que no se ve. Entonces tocaron a la puerta y otra vez se mete en lo sobrenatural y dijo, ahí está el cheque. Ay, Señor. Y entonces abren la puerta y pregunta al joven, ¿se encuentra don David Wilkerson? Y él dijo, ahí está el cheque. Es que le envían un cheque por $6,000. Entonces la fe es la convicción de lo que no se ve. Pero qué tremendo y dificultoso es transitar por eso. Porque nosotros como seres humanos estamos deseosos de las cosas, pero verlas. Y que no nos estén entreteniendo con algo que ahí está. No, yo quiero verlo. Eso dijo Tomás cuando le dijeron, el Señor ha estado aquí con nosotros. Y él dijo, yo no lo voy a creer hasta que vea el cheque. Así dijo Tomás, ¿verdad?
Yo no voy a creer hasta que vea el cheque. Yo lo pueda palpar, yo pueda leer allí a quién va dirigido, yo pueda ver los números y todo. El compasivo Señor que ayuda a los incrédulos como el que les habla. Porque hay momentos de incredulidad al que el enemigo somete. No, Señor, con otros lo hiciste, pero conmigo quién sabe. Y hasta comenzamos a disminuirnos muchas veces. Pero el Señor a los 8 días tuvo compasión del incrédulo. Llegó, se dirigió a él, Tomás. Y esa forma de hablar y de pronunciar su nombre le era tan familiar y sabía que el timbre y el tono de voz era el de Jesús. No dudó porque él sabía cómo lo llamaba. Cuando le decía Tomás, él sabía. Y él inmediatamente dijo, Dios mío, Señor mío. Bueno, una amonestación es válida porque creíste, porque vistes, creíste. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. La fe es la convicción de lo que no se ve. Y vaya usted a leer todo el capítulo 11 y se va a dar cuenta que era algo que ellos abrazaban que todavía no tenían, pero lo abrazaban, pero no lo tenían, pero ellos lo abrazaban en fe y lo declaraban. Y llegó el momento que pasaron a su presencia solo abrazando la promesa. No la vieron, solo abrazando la promesa. Hay cosas que van a suceder o se van a cumplir cuando estemos en la presencia de Dios. Hay cosas exclusivamente para el cielo. Y sé que las que hoy nos interesan aquí son las que tienen que ver con la tierra. Y hay tantas cosas que necesitamos en la vida terrenal que la palabra de Dios contiene promesas y podemos afincarnos y decir, yo la recibo en tu nombre, Señor. Así que la fe no espera comprenderlo todo, no espera estar palpando todo, ya que entonces dejaría de ser fe. Si ya aquello que yo esperaba ya es una realidad, ya no se requiere fe porque ya tengo el cheque. Cuando no lo tenía es que yo estaba en el marco de la fe, pero ahora ya lo tengo y lo único que voy a decir es gracias, Señor, por tu fidelidad. Pero la vida es así, mientras estemos en la tierra vamos a estar siendo desafiados a creer, a esperar y a confiar. Y de eso no nos extrañemos, hermano, que venga acá el pastor o algún otro para decir tenga fe, crea que Dios lo va a hacer, recíbalo. Y más cuando la atmósfera de la presencia de Dios llena su vida, llena nuestras vidas. Algunos otros no van a creer quizá, pero usted dirá, yo recibo esa palabra, Señor. Qué hermoso cuando se terminó un culto, un mensaje, y hermanos vengan y le digan, pastor, era la palabra que necesitaba. Pastor, una declaración que usted hizo me abrió los ojos. Pastor, quiero decirle que hoy me ministró en esto y esto. Y ya después uno queda sorprendido, sin hacer compromisos, sino simplemente dejarse guiar por la presencia del Señor, decir la declaración de fe y allá el Señor nos ayuda para recibirla. Por otro lado, tener fe implica ver a Dios como la fuente y agente responsable de la creación. Dice el texto sagrado que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Aquí no cabe el principio de la evolución. No fue una evolución, según el escritor sagrado, la creación del cielo y de la tierra, sino que en el principio creó Dios
los cielos y la tierra. No dice el texto la sometió paso a paso, sino que dice que creó. ¿Y nosotros qué hacemos? Creer que así fue. Pero si alguno hay que, no, pastor, yo no creo que haya sido, ese es un problema, pero yo creo que así fue. No, es que ha de haber algo, vaya a averiguar usted donde quiera, pero yo creo que así fue porque así dice la Biblia. Como le dijo la muchacha de la casa. Ay, le dijo, ay, don Salvador, es que usted todo lo quiere entender como agrónomo que es, le dijo. A la Biblia no hay que ir con mente de agrónomo, mire la muchacha. Hay que ir con una mente sencilla, con una mente de niño, entonces va a entender lo que dice la palabra. El agrónomo va a entender lo que dice la palabra cuando vaya con la mente de niño. Es lo que le estaba diciendo. Entonces dice el escritor que la palabra de Dios fue por la palabra, que todo fue hecho y no por evolución de cosas existentes. Y ahí va entonces enumerando de una manera maravillosa el escritor sagrado sobre la fe. Ahora vea la fe certificada. Dice Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El testimonio de fe de los héroes del pasado a nosotros nos sirve para animarnos como creyentes. Ellos dieron un testimonio maravilloso de su fe y sellaron este testimonio hasta el final de sus vidas. Y ustedes van a encontrar esa palabra testimonio en los versículos 4, versículos 5 y 39 del mismo libro. Entonces hay una serie de hombres y mujeres, pero más en este caso de hombres que están sobresaliendo cómo es que ellos se certifican como hombres de fe. Todos ellos poniendo su mirada ya en el capítulo 12 de Hebreos, en el autor y consumador de la fe. Todos los anteriores nombres mencionados habían puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe. Ahora viene San Pablo y en una aplicación dice: hagan lo mismo ustedes, pongan su mirada en el autor y consumador de la fe, como lo hicieron aquellos que el apóstol está aquí, o el Espíritu Santo mejor, certificando. Pero llego a esta parte hermosa que es la demostración de la fe. El libro de Hebreos, el capítulo 11, nos presenta una galería de muchos héroes. El autor se remonta casi al principio de la historia para buscar ejemplos. Note usted que no es a mediados, digamos, de la historia del pueblo de Israel, si cabe, para tomar un ejemplo. No, el escritor va más allá, quiere llegar con un espíritu, si cabe mencionar, de convencimiento ejemplificante. Y se fue hasta el tiempo de la creación, pero ya en la parte humana, él va y toca el tema de Abel. Por la fe Abel. Toda la ofrenda y el gesto devocionario que tuvo Abel precisamente tuvo que ver con la fe. Aquí podemos nosotros estarnos preguntando: ¿y cómo fue que se le enseñó sobre Dios? ¿Y cómo fue que se le enseñó qué es lo que a Dios le agradaba? ¿Y cómo fue que se le enseñó cómo es que Dios entraba en una situación no muy cómoda ante un ofrecimiento de nuestra parte? Quedémonos en que por la fe Abel ofreció un excelente sacrificio más que su hermano. Pero si nosotros queremos ser justos en nuestro pensamiento, pues decir: Señor, era tanta la comunión que experimentaron esta familia en los inicios, que eso es lo que aprendió él. Pero ¿por qué no lo aprendió Caín? Pues también no lo sabemos. Lo importante es que viene Dios y exalta la ofrenda que dio Abel, y lo tiene como testimonio sobre el valor práctico y permanente de la fe. Y todavía dice el escritor: y su fe aún habla. ¿Cuántos años han pasado de lo que hizo Abel? Y viene el escritor sagrado y dice: y esa actitud de parte de Abel todavía habla.
Y cada vez que abrimos la Biblia en Hebreos capítulo 11 y nos encontramos con el sacrificio de Abel, Abel todavía habla. Como quien dice, el verdadero camino devocionario con el que debemos de acercarnos al Señor es con la actitud de Abel y no con la de Caín. Es con un respeto y una reverencia al Dios creador de todas las cosas, el sustentador y Señor de lo creado. Así debe de ser nuestra actitud, como la fe de Abel. De lo que él cosechó, de lo que él produjo, lo mejor lo trajo como ofrenda. Pero su hermano actuó de una manera diferente. Pero el testimonio de Abel aún habla, aún sigue hablando, dice la palabra del Señor. Pero hay otro ejemplo y es el de Enoc. Anduvo en comunión íntima y perfecta con Dios. Génesis 5:24 dice que caminó con Dios. Enoc anduvo con Dios. Ahí, hermano, es para que usted y yo empecemos a pensar cómo es que él anduvo. ¿Qué características nos presenta del andar con Dios, de cómo se debe de andar con Dios? No tenía un compendio como el que nosotros tenemos para darnos cuenta cómo es que Dios espera que andemos con Él. Él no tenía este compendio, por eso nos hace más responsables a nosotros que lo tenemos. Porque ahí el texto nos dice cómo debe ser nuestro andar, cómo debe ser nuestra devoción, cómo debe ser nuestro trato con Dios. Lo tenemos, Enoc no lo tenía. ¿Qué era lo que a él le dirigía para no romper la comunión, la intimidad con Dios? Pero así dice el texto, que anduvo con Dios. Y de repente el texto dice, y Dios se lo llevó. ¿Qué cosa? Anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Pero si usted lee cuántos años, alguien busque rápidamente ahí en Génesis 5, cuántos años vivió. O ya algunos de ustedes saben cuántos años vivió Enoc y Dios se lo llevó. 300 y tanto, después no sé de qué. Pero hermano, ahí en Génesis, no lo busquen en Apocalipsis. Entonces dice el texto, y Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó. ¿Cuántos años? Ese es el total de años que él vivió. 370 y tantos. ¿Ah? Vaya, ¿quién da más? 365. Mire, hermano, vive, quedémonos 365 años y Dios se lo llevó después de 365. En 365 años el texto dice que Enoc anduvo con Dios y que Dios se lo llevó. Ahora, ¿cómo anduvo? ¿Qué era ese o qué fue ese andar? Le reitero, él no tuvo este manual. Usted y yo lo tenemos. Aquí está cómo debemos de andar con Él. Aquí está cómo agradarlo. Y dice que Dios se lo llevó porque anduvo con Dios. Aleluya. No pasó por las puertas de la muerte. Eso es algo extraordinario, hermano. Un ejemplo ya de lo que será el rapto se ve en Enoc y se ve en Elías. No vieron la muerte. En este 2015, qué hermoso fuera que viniera el Señor, ¿verdad? Que venga Él, ¿verdad? No la muerte, ¿verdad? Sino que venga Él, ¿verdad? Anduvo con Dios y Dios se lo llevó porque anduvo con Dios.
Entonces la fe es esencial para un andar en comunión con Dios. Señor, yo no entiendo lo que me estás diciendo, pero por fe lo haré. Yo no entiendo tal o cual cosa, Señor. Ya Darwin se murió para que me explique, pero yo, Señor, por fe lo recibo. Si tu palabra lo dice, yo lo creo. Tu palabra lo dice, yo lo creo. Y ante esto el Señor nos apela a tener fe con estas palabras. Si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y se pasará? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. ¿Cuántos lo creemos? Aquí así dice. Y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor. Pero ante esta declaración, al igual que los discípulos, vamos a decir, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Así que la fe como confianza de que sucederá lo que esperamos. Esa fe no en cualquiera, sino en Jesús. Ya Él hizo lo que tenía que hacer cuando estuvo en la tierra. Hay muchas cosas que ha puesto en el tapete y ahí están para este tiempo. Y hay algunas otras que están para el tiempo futuro. Que nada ni nadie mengue nuestra fe. Y si justamente decimos, ayúdame, mi fe me está fallando, ayúdame. Yo quiero transitar creyendo, confiando y esperando en ti.